Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con éste?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Este capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Encontramos una anécdota bastante curiosa sobre lo que es la profunda humanidad y flaqueza de los hombres. Encontramos un pasaje aparentemente extraño, pero es pintoresco. Resulta, según lo habíamos comentado y reflexionado el día de ayer, que Pedro es constituido de alguna manera el basamento de la iglesia y que es purificado su corazón después de la triple pregunta: ¿me amas más que estos? Pero a renglón seguido el evangelista San Juan nos presenta cómo Pedro, mirando que San Juan, el discípulo amado, el mismo que escribe el evangelio, seguía a Jesús, el que se había apoyado en su pecho, el que le había preguntado: ¿quién es el que te va a entregar en la última cena? Pedro, en un gesto típico, absolutamente típico de su personalidad, un poco primaria, un poco espontánea, un poco de hablar y luego pensar, dice: «Señor, ¿y este qué está haciendo acá?». Pero más descolgadora es la respuesta de Jesús. ¿Cómo que este qué está haciendo acá? ¿Este qué? Jesús le contesta: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué, Pedro? ¿A ti qué te importa? ¿Por qué te quemas? ¿Por qué te ardes en tu corazón? Si también Juan, que era el más joven de todos los discípulos, me está siguiendo, ¿por qué te molestas?». Descubrimos en la grandeza de una misión como la que Jesús le encomienda al apóstol Pedro, y en la grandeza del corazón del apóstol Pedro: «Tú sabes que te quiero, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo», encontrar inmediatamente esa respuesta. La flaqueza parece aparentemente los celos humanos que han sido de todos los tiempos y de todos los siglos. ¿Qué hace siguiéndote? Como que el patrimonio de seguir a Jesús fuera solamente exclusivo del apóstol Pedro. Hemos visto también en otro pasaje sobre este mismo personaje, Pedro, cómo ante la confesión mesiánica, sobre todo que nos trae el evangelista Marcos: «Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios verdadero», como frente a una expresión tan alta donde Jesús felicita a Pedro y le dice: «Dichoso tú, Simón Pedro, porque eso que has afirmado de que soy el Mesías, no te lo ha dicho la carne humana, la naturaleza como tal, sino el Espíritu de mi Padre, el Espíritu Santo, y por eso eres dichoso». Miren el apóstol Pedro, permítame en esta expresión, cómo luego la embarra, y ante el anuncio de Jesús de que él va a padecer y va a sufrir, Pedro le dice: «Tú no puedes sufrir, tú no puedes padecer, estarás conmigo, yo te cuidaré, yo te protegeré, lejos de ti el sufrimiento y la cruz». Y a esa exaltación que le había hecho primero Jesús a Pedro, de que la revelación mesiánica de que Jesús era el Mesías era acción del Espíritu Santo en su corazón, ahora viene una reprimenda tremenda
un regaño terrible: apártate de mí, Pedro. Y le dice: Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. Hoy vuelve a darse lo mismo. Encontramos en este capítulo 21, después de esa exaltación tan alta del amor a Jesús, venir Pedro a molestarse, a fastidiarse, porque Juan lo sigue, y Jesús vuelve a regañarlo, a reprenderlo. Si quiero que él se quede conmigo hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? ¿En qué te quemas? ¿En qué te molesta? Tú sígueme. Nos vamos despidiendo del Evangelio según San Juan, y encontramos en esta parte final una imagen que ciertamente no deja bien parado al apóstol Pedro. Parece fastidiado cuando está hablando con Jesús, y Juan, el discípulo amado por el Señor, le sigue. Pedro interroga a Jesús: Señor, ¿y este discípulo tuyo qué? ¿Qué está haciendo con nosotros? Jesús simplemente le contesta de manera tajante: si quiero que él, hablando de Juan, se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿A ti en qué te molesta? Tú simplemente sígueme. Nos muestra esto la gran humanidad del apóstol Pedro y cómo el Señor se confía en hombres frágiles, limitados, temperamentales, y es allí en este hombre frágil y temperamental donde se constituye la piedra de la iglesia. Por eso no nos desanimemos cuando nos descubrimos y reconocemos en nuestras grandes imperfecciones que la iglesia no fue construida propiamente sobre perfectos, y citando una elocuente expresión del Papa Francisco: el santo es aquel pecador que siempre confió en la misericordia de Dios. Hoy reconozcamos eso, que en nuestro camino a la santidad somos pecadores, testigos de la misericordia de Dios, confiados en la compasión divina. Finalmente concluye el Evangelio hablando de que muchas cosas hizo Jesús: milagros, mensajes, palabras, acciones poderosas. Y dice ciertamente en una mirada hiperbólica o exagerada que si se escribieran una por una no cabrían en todos los libros del mundo. Esto simplemente es una expresión metafórica para indicar que el Evangelio es una eterna novedad, que no queda circunscrito a los mensajes, a las palabras, a la sabiduría consignada por escrito en tales evangelios, sino que la sabiduría y el fuego de Dios es más grande, mucho más grande que las palabras que quedan consignadas, si bien en los evangelios quedó presente lo esencial del mensaje cristiano. Lo llaman el gran presente en la vida de la iglesia, pero también le dicen que es el gran desconocido entre nosotros. Recuerdo que de niño en el periódico local miraba en la página de clasificados: gracias Espíritu Santo por el favor recibido. Y estaban luego los apellidos de una familia o el nombre concreto de una persona. ¿Qué hay detrás de esa fe sencilla del pueblo de Dios? Reconocer la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pero ¿cómo descubrir esa acción? ¿Cómo actúa el Espíritu de Dios? El gran presente y sin embargo el gran ignorado en la iglesia, dirá el Concilio Vaticano II. ¿Cómo entender esa acción de Dios en la vida de los hombres? El Espíritu de Dios actuando en la vida del mundo. Hay tres formas en que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. La primera manera, como Él trabaja, Él busca santificar al hombre. A propósito de una Eucaristía que tuvimos sobre la santidad de María, decimos que la vida no valió la pena de ser vivida si no fuimos santos. La vida no valió la pena de ser vivida si no fuimos santos. Y decíamos también que la santidad no es un privilegio como un club de ricos. La santidad es un llamado universal. Y la primera acción del Paráclito, el abogado,
el Espíritu de la verdad, el intercesor, es esta: santificar al hombre, acercarlo a ese modelo de la estatura del hombre perfecto en Cristo, según nos dice la carta de Pablo a los Efesios. Crecer de alguna manera en la presencia de Dios en nuestra vida y ser luz para los demás. Finalmente nos dice el texto de hoy que Juan es el discípulo que da testimonio, que él es testigo, que lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo anuncia al mundo a través de su comunidad, y de alguna forma es una invitación a nuestra vida para que nosotros también digamos: lo que he visto de Dios en mi vida, lo que he escuchado de su mensaje en mi corazón, de lo que he sido testigo, de dónde me ha liberado el Señor, de dónde me ha sacado y me ha levantado, eso hablo, eso anuncio, eso clamo al mundo entero. Hoy es una invitación para que tú también digas: soy testigo del amor de Dios, soy testigo de la redención obrada por Jesús, soy testigo de la enseñanza de ese Maestro interior que es el Espíritu Santo en mi vida, y de esa obra de amor, de redención y de enseñanza del Espíritu Santo anuncio, hablo al mundo entero. Señor, dame fuego en la vida para anunciar tu mensaje. Dame no hablar solo con palabras o conceptos de mi cabeza. Dame hablar con mi vida y con las obras donde mi vida ha sido transformada por tu amor. Finalmente, el evangelista Juan dirá, para terminar, dicho evangelio, muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Ciertamente se trata de una exageración, pero quiere significar de que en los evangelios apenas está comentado, está reflexionado, está narrado los acontecimientos que más impactaron la iglesia naciente, el pueblo judío, la comunidad de Israel en los años, en la vida pública de Jesús. Pero fueron muchísimas sus acciones, sus palabras sabias, que probablemente solo conoceremos en el cielo. Lo que nos narran los evangelios a nosotros nos basta para tener fe, para creer que Jesús es Señor, que es obra del Espíritu Santo en nosotros, y para reconocer que la vida de Jesús es un verdadero evangelio, es una noticia nueva y revolucionaria que es capaz de transformar la vida de cualquier ser humano. Señor Jesús, gracias por este tiempo de Pascua que vamos finalizando. Viviremos esta noche la gran vigilia de Pentecostés, celebrada en numerosas parroquias del mundo entero. Tú lo has dicho: conviene que yo me vaya para enviarles el Espíritu Santo, el vivificador, el intercesor, el abogado, el consolador, el que lo llevará a la verdad plena y completa. Ayúdanos, Señor Jesús, a reconocer esa verdad completa en estos tiempos del Espíritu Santo, en estos tiempos de la Iglesia. Que el mundo, con sus vanidades, con sus medias verdades, no distraiga mi vida de lo esencial, la obediencia a tus mandatos y la construcción del reino de Dios a partir de las capacidades, carismas y talentos que me has dado. Señor Jesús, con nostalgia sé que vuelves al encuentro con el Padre Dios, pero con alegría quiero vivir mi Pentecostés personal, la recepción plena de la vida de Dios, del Espíritu Santo, en mi propia existencia. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mi corazón, enciende en él el fuego de tu amor, renueva mi
vida, Señor. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva
todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu. Llena mi alma, conduce todo. Quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mis palabras, Señor. Pon tu mensaje en mi corazón, que seas tú quien hable, mi Dios. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu. De Dios en mi vida, lo que he escuchado de su mensaje en mi corazón, de lo que he sido testigo, de dónde me ha liberado el Señor, de dónde me ha sacado y me ha levantado, eso hablo, eso anuncio, eso clamo al mundo entero. Hoy es una invitación para que tú también digas: soy testigo del amor de Dios, soy testigo de la redención obrada por Jesús, soy testigo de la enseñanza de ese Maestro interior que es el Espíritu Santo en mi vida, y de esa obra de amor, de redención y de enseñanza del Espíritu Santo, anuncio, hablo al mundo entero. Señor, dame fuego en la vida para anunciar tu mensaje. Dame no hablar solo con palabras o conceptos de mi cabeza. Dame hablar con mi vida y con las obras donde mi vida ha sido transformada por tu amor. Finalmente, el evangelista Juan dirá, para terminar, dicho evangelio, muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Ciertamente se trata de una exageración, pero quiere significar de que en los evangelios apenas está comentado, está reflexionado, está narrado los acontecimientos que más impactaron la iglesia naciente, el pueblo judío, la comunidad de Israel en los años, en la vida pública de Jesús. Pero fueron muchísimas sus acciones, sus palabras sabias, que probablemente solo conoceremos en el cielo. Lo que nos narran los evangelios a nosotros nos basta para tener fe, para creer que Jesús es Señor, que es obra del Espíritu Santo en nosotros, y para reconocer que la vida de Jesús es un verdadero evangelio, es una noticia nueva y revolucionaria que es capaz de transformar la vida de cualquier ser humano. Señor Jesús, gracias por este tiempo de Pascua que vamos finalizando. Viviremos esta noche la gran vigilia de Pentecostés, celebrada en numerosas parroquias del mundo entero. Tú lo has dicho, conviene que yo me vaya para venir Pedro a molestarse, a fastidiarse, porque Juan lo sigue y Jesús vuelve a regañarlo, a reprenderlo. Si quiero que él se quede conmigo hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? ¿En qué te quemas? ¿En qué te molesta? Tú sígueme. Nos vamos despidiendo del Evangelio según San Juan y encontramos en esta parte final una imagen que ciertamente nos deja bien parado al apóstol Pedro. Parece fastidiado cuando está hablando con Jesús y Juan, el discípulo amado por el Señor, le sigue. Pedro interroga a Jesús: Señor, ¿y este discípulo tuyo qué? ¿Qué está haciendo con nosotros? Jesús simplemente le contesta de manera tajante:
si quiero que él, hablando de Juan, se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿A ti en qué te molesta? Tú simplemente sígueme. Nos muestra esto la gran humanidad del apóstol Pedro y cómo el Señor se confía en hombres frágiles, limitados, temperamentales, y es allí en este hombre frágil y temperamental donde se constituye la piedra de la iglesia. Por eso no nos desanimemos cuando nos descubrimos y reconocemos en nuestras grandes imperfecciones que la iglesia no fue construida propiamente sobre perfectos, y citando una elocuente expresión del Papa Francisco, el santo es aquel pecador que siempre confió en la misericordia de Dios. Hoy reconozcamos eso, que en nuestro camino a la santidad somos pecadores, testigos de la misericordia de Dios, confiados en la compasión divina. Finalmente concluye el Evangelio hablando de que muchas cosas hizo Jesús, milagros, mensajes, palabras, acciones poderosas. Y dice ciertamente en una mirada hiperbólica o exagerada que si se escribieran una por una no cabrían en todos los libros del mundo. Esto simplemente es una expresión metafórica para indicar que el Evangelio es una eterna novedad, que no queda circunscrito a los mensajes, a las palabras, a la sabiduría consignada por escrito en tales evangelios, sino que la sabiduría y el fuego de Dios es más grande. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con éste?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Este capítulo 21 del Evangelio según San Juan, encontramos una anécdota bastante curiosa sobre lo que es la profunda humanidad y flaqueza de los hombres. Encontramos un pasaje aparentemente extraño, pero es pintoresco. Resulta, según lo habíamos comentado y reflexionado el día de ayer, que Pedro es constituido de alguna manera el basamento de la iglesia y que es purificado su corazón después de la triple pregunta: ¿me amas más que estos? Pero a renglón seguido el evangelista San Juan nos presenta cómo Pedro, mirando que San Juan, el discípulo amado, el mismo que escribe el evangelio, seguía a Jesús, el que se había apoyado en su pecho, el que le había preguntado: ¿quién es el que te va a entregar en la última cena? Pedro, en un gesto típico, absolutamente grande, mucho más grande que las palabras que quedan consignadas, si bien en los evangelios quedó presente lo esencial del mensaje cristiano. Lo llaman el gran presente en la vida de la iglesia, pero también le dicen que es el gran desconocido entre nosotros.
Recuerdo que de niño en el periódico local miraba en la página de clasificados: gracias Espíritu Santo por el favor recibido. Y estaban luego los apellidos de una familia o el nombre concreto de una persona. ¿Qué hay detrás de esa fe sencilla del pueblo de Dios? Reconocer la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pero ¿cómo descubrir esa acción? ¿Cómo actúa el Espíritu de Dios? El gran presente y sin embargo el gran ignorado en la Iglesia, dirá el Concilio Vaticano II. ¿Cómo entender esa acción de Dios en la vida de los hombres? El Espíritu de Dios actuando en la vida del mundo. Hay tres formas en que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. La primera manera, como Él trabaja, Él busca santificar al hombre. A propósito de una Eucaristía que tuvimos sobre la santidad de María, decimos que la vida no valió la pena de ser vivida si no fuimos santos. La vida no valió la pena de ser vivida si no fuimos santos. Y decíamos también que la santidad no es un privilegio como un club de ricos. La santidad es un llamado universal. Y la primera acción del Paráclito, el abogado, el Espíritu de la verdad, el intercesor, es esta: santificar al hombre. Acercarlo a ese modelo de la estatura del hombre perfecto en Cristo, según nos dice la carta de Pablo a los Efesios. Crecer de alguna manera en la presencia de Dios en nuestra vida y ser luz para los demás. Finalmente nos dice el texto de hoy que Juan es el discípulo que da testimonio, que él es testigo, que lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo anuncia al mundo a través de su comunidad, y de alguna forma es una invitación a nuestra vida para que nosotros también digamos lo que he visto. Típico de su personalidad, un poco primaria, un poco espontánea, un poco de hablar y luego pensar. Dice: Señor, ¿y este qué está haciendo acá? Pero más descolgadora es la respuesta de Jesús. ¿Cómo que este qué está haciendo acá? ¿Este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué, Pedro? ¿A ti qué te importa? ¿Por qué te quemas? ¿Por qué te ardes en tu corazón? Si también Juan, que era el más joven de todos los discípulos, me está siguiendo, ¿por qué te molestas? Descubrimos en la grandeza de una misión como la que Jesús le encomienda al apóstol Pedro, y en la grandeza del corazón del apóstol Pedro: tú sabes que te quiero, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Encontrar inmediatamente esa respuesta. La flaqueza parece aparentemente los celos humanos que han sido de todos los tiempos y de todos los siglos. ¿Qué hace siguiéndote? Como que el patrimonio de seguir a Jesús fuera solamente exclusivo del apóstol Pedro. Hemos visto también en otro pasaje sobre este mismo personaje, Pedro, cómo ante la confesión mesiánica, sobre todo que nos trae el evangelista Marcos: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios verdadero. Como frente a una expresión tan alta donde Jesús felicita a Pedro y le dice: dichoso tú, Simón Pedro, porque eso que has afirmado de que soy el Mesías, no te lo ha dicho la carne humana, la naturaleza como tal, sino el Espíritu de mi Padre, el Espíritu Santo, y por eso eres dichoso. Miren el apóstol Pedro, permítame en esta expresión, cómo luego la embarra, y ante el anuncio de Jesús de que Él va a padecer y va a sufrir, Pedro le dice: tú no puedes sufrir, tú no puedes padecer, estarás conmigo, yo te cuidaré, yo te protegeré, lejos de ti el sufrimiento y la cruz. Y a esa exaltación que le había hecho primero Jesús a Pedro, de que la revelación mesiánica, de que Jesús era el Mesías, era acción del Espíritu Santo en su corazón, ahora viene una reprimenda tremenda, un regaño terrible: apártate de mí, Pedro. Y le dice: Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. Hoy vuelve a darse lo mismo.
Encontramos en este capítulo 21, después de esa exaltación tan alta del amor a Jesús,